París, 1975. Rue de la Paix. Una calle donde el aire huele a dinero viejo, a perfumes de autor y a la calma gélida de la alta sociedad. Aquí no se camina rápido. Aquí no se grita. Aquí el tiempo fluye de otra manera. Está congelado en vitrinas incrustadas de platino y de esperanza de eternidad. En el corazón de esta calle se alza un templo, el número 13, la morada de Cartier. El lugar donde se crearon coronas para imperios que ya no existen en el mapa. Un sitio donde el silencio vale más que el oro con el que aquí se funden los sueños. Una mañana cualquiera. Las motas de polvo bailan en los rayos oblicuos del sol parisino que atraviesan los cristales blindados. Tras los mostradores, hombres cuyos rostros no expresan nada más que una cortesía absoluta e estéril. Lo han visto todo. Han atendido a reyes en el exilio, a herederas caprichosas y a dictadores con las manos manchadas de sangre. Es imposible sorprenderlos. Eso creían ellos. Hasta este segundo. Un rugido de motor afuera. El sonido pesado y aterciopelado de un automóvil de lujo. Un Rolls-Royce negro se detiene ante la entrada como un depredador agazapado. El chofer, de librea, corre para abrir la puerta, pero ésta se abre sola. Ella sale. María Félix. La doña. A sus 61 años, no es solo una mujer. Es un desastre natural envuelto en pieles. Su presencia cambia físicamente la presión del espacio. Sus tacones muerden el pavimento de la Rue de la Paix. Un golpe. Nítido. Rítmico. Como una cuenta regresiva. Clac, clac. Clac, clac. Ella no camina. Conquista el territorio. Lleva un abrigo negro que oculta su figura y un sombrero cuyas alas podrían eclipsar el sol. Pero no es eso lo que atrae la atención. En sus manos, María sostiene un objeto extraño. Un cubo de cristal pesado. Una pecera. El botones de la entrada se queda petrificado. Le enseñaron a sonreír, pero ahora su rostro es una máscara de desconcierto. Ve a María Félix, la leyenda cuyo rostro conoce cada mesero de París. Pero también ve lo que hay dentro de la pecera. Allí, en el agua turbia, se agita algo vivo, algo antiguo. María pasa a su lado sin concederle siquiera una mirada. Empuja la pesada puerta, el tintineo de la campana. Un sonido que suele anunciar la llegada de un cheque cuantioso, pero hoy suena como una señal de alarma. En la boutique reina el silencio. Los vendedores se quedan inmóviles. Los clientes, un par de jeques árabes y una vieja condesa, se giran lentamente. María Félix cruza la sala. Se dirige directamente al mostrador principal, tras el cual se encuentra el gerente superior. Un hombre cuyo autocontrol se forjó durante décadas. Él la ve. La reconoce. Ya está listo para pronunciar el guión memorizado. Señora Félix, qué honor. Pero las palabras se le atascan en la garganta. María deposita con estruendo la pecera sobre la impecable superficie de cristal de la vitrina. Justo encima de collares de diamantes valorados en millones de francos. Cristal contra cristal. Un sonido seco que hace que a los joyeros les dé un vuelco el corazón. Buenos días, dice ella. Su voz es un rugido grave y vibrante. No hay amabilidad en ella, solo poder. El gerente baja la mirada hacia la pecera. El agua en el interior se agita. Y desde la profundidad, dos pupilas amarillas y verticales lo observan. Frías, despiadadas. Un cocodrilo pequeño, vivo, real. Un caimán arrancado de los ríos de Centroamérica he trasladado al paraíso estéril de París. La criatura se queda quieta, con el vientre pegado al cristal. Parece un fósil viviente. Una mandíbula dentada, piel cubierta de escamas, garras rascando el fondo. Era más que extraño, era sacrílego. Traer a un animal salvaje, con olor a cieno y a muerte, a un lugar donde se rinde culto a la pureza ideal de la piedra. Señora, el gerente traga saliva. Su corbata, de repente, le parece demasiado apretada. Nosotros, ¿en qué podemos servirle? María Félix se quita los guantes, despacio, dedo por dedo. Mira al cocodrilo y en sus ojos destella algo parecido a la ternura, o al reconocimiento de un igual. Míralo, ordena ella. Míralo bien. El gerente se inclina. El cocodrilo da un coletazo, levantando el lodo. La naturaleza lo creó perfecto, continúa María. Cada escama, cada cresta en su espalda, la forma en que se mueve, cómo mira al mundo. En él no hay falsedad,
solo hay fuerza. Ella traslada su mirada al gerente. Ahora, él se siente como un antílope ante el salto de un depredador. Quiero que lo copien. En la sala, a alguien se le cae una pluma. El sonido parece ensordecedor. ¿Que lo copien? ¿En qué sentido, señora? En el sentido más literal. María se yergue. Quiero una joya, un collar, un cocodrilo. Pero no quiero un juguete de oro sin vida. Quiero que esté vivo. Quiero que el oro respire. Que las piedras imiten el brillo de su piel. Que cuando me lo ponga, la gente no vea una pieza de joyería. Que vean a un dios. Hace una pausa. El silencio sepulcral en la boutique Cartier se vuelve casi tangible. Los vendedores se intercambian miradas. Es una locura. Técnicamente es imposible. La anatomía de un reptil es demasiado compleja para ser reproducida en metal sólido de forma que no parezca una caricatura. Señora Félix, el gerente intenta recuperar terreno. Nuestros maestros son los mejores del mundo, sin duda, pero un cocodrilo, esto requiere tiempo, investigación. Podríamos hacer bocetos. No tienen tiempo para bocetos, lo corta ella, y no tienen derecho al error. Señala con el dedo la pecera. Él se quedará aquí. Mientras ustedes trabajan, será su modelo. Aliméntenlo, obsérvenlo, estudien cómo juega la luz en su espalda. Se inclina hacia el gerente tanto que él puede oler su perfume. Una mezcla de tabaco, jazmín y peligro. Escúchame bien. Si lo que hacen es un ápice menos majestuoso que el original, si veo en su trabajo una sola gota de artesanía barata, destruiré el nombre de Cartier. Le diré al mundo entero que se han convertido en ojalateros que solo sirven para engarzar piedras ajenas, pero que son incapaces de crear historia. El gerente la mira a los ojos y comprende. No está bromeando. No es solo una cliente rica con un capricho, es María Félix, una mujer que ha devorado más destinos en el desayuno de los que él ha vendido relojes en toda su carrera. Lo harán de oro, continúa ella, y su voz se vuelve más baja, casi un susurro. Lo adornarán con esmeraldas y diamantes. Pero recuerden, el oro debe moverse. El cocodrilo debe rodear mi cuello como si él mismo hubiera elegido ese lugar. Debe estar vivo. ¿Escuchas? Vivo. Toma su bolso. Vendré en una semana para ver los primeros modelos en cera. Se da la vuelta y camina hacia la salida. Otra vez ese taconeo. Clac, clac. Clac, clac. La puerta se cierra. La campana suena por última vez. Los empleados de Cartier permanecen en el centro de la sala. Todos miran la pecera apoyada sobre un mostrador que vale una fortuna. El pequeño cocodrilo abre lentamente la boca, mostrando una hilera de dientes afilados como agujas. El gerente se limpia el sudor de la frente. Su mano tiembla. Mira al reptil, luego a la puerta por la que desapareció la doña. Sabe que, a partir de este momento, la vida de su taller se convertirá en un infierno. Sabe que los mejores joyeros de París despertarán empapados en sudor frío. Sabe que se lo jugarán todo. La reputación de la casa, tradiciones centenarias, su propia cordura. Porque María Félix no solo hizo un pedido, le lanzó un guante a la naturaleza misma y obligó a Cartier a recogerlo. Esa noche, en los talleres de los pisos superiores, la luz no se apagó. Joyeros cuyas manos valían millones rodeaban la pecera, escrutando las escamas del pequeño monstruo. Comprendían que no les esperaba un simple trabajo, les esperaba una batalla. Una batalla en la que el oro debía convertirse en piel y las piedras en alma. Así comenzaba la historia de la joya más audaz, más cara y más peligrosa del siglo XX. La historia de cómo una mujer decidió convertir su miedo y su salvajismo en oro inmortal. Y el pequeño cocodrilo en la pecera seguía mirándolos con sus ojos amarillos. Esperaba. Sabía que su copia nacería pronto entre el fuego y las llamas. Y que ella viviría para siempre, mientras que él era solo carne mortal. El primer capítulo había terminado. El desafío había sido aceptado. Pero nadie en Cartier sabía aún qué precio tendrían que pagar para complacer a la mujer que no conocía la palabra imposible. El taller en los pisos superiores del número 13 de la Rue de la Paix. Aquí termina el cuento de hadas y comienza el terror. Si abajo, en la sala de ventas, reina el frescor y el susurro cortés, aquí arriba el aire se puede cortar con un cuchillo. Está saturado de vapores de ácido sulfúrico, de un polvo de oro casi impalpable y del olor de los cuerpos sudorosos. Aquí no hay alfombras mullidas. Aquí hay bancos de trabajo manchados de cera, hileras de buriles afiladísimos, sopletes que escupen llamas azules y hombres.
Hombres con los ojos inflamados por la tensión, que miran el mundo a través de lupas de 10 aumentos incrustadas en monturas de carey. En el centro de la habitación, sobre un pedestal aparte, está él, el acuario. El pequeño caimán ya no parece una mascota exótica y curiosa. Para los maestros de Cartier, se ha convertido en un capataz. Es el recordatorio viviente de que la naturaleza no conoce las líneas rectas. Es el plano absoluto que es imposible copiar sin cometer un sacrilegio. El jefe de joyeros, llamémoslo Jean-Pierre, está frente a su astillera. Sus manos, aseguradas en millones de francos, tiemblan levemente. Ante él yace un trozo de cera, una masa bruta, informe, que debe convertirse en una obra maestra, o en su sentencia de muerte profesional. Mira al cocodrilo. Luego mira la fotografía de María Félix clavada en la pared. María sabía lo que hacía. No trajo a un ser vivo por mero espectáculo. Lo trajo como un estándar. Quería que los joyeros sintieran humillación ante la evolución. Quería que comprendieran que el oro es solo un metal muerto hasta que se le infunde furia. ¿Por qué eligió precisamente un cocodrilo? En París se rumoreaba. La doña se está volviendo loca. Decían que su gusto se había vuelto demasiado pesado, demasiado bárbaro. Pero quienes conocían a María comprendían que aquello era un manifiesto. Para ella, las joyas nunca fueron simples accesorios, eran su armadura, sus escudos. En el mundo del cine, donde intentaban convertirla en una decoración hermosa, en el mundo de los hombres que querían poseer su belleza, María construyó su fortaleza, de piedras y oro. El cocodrilo era ella misma, un ser que sobrevivió a los dinosaurios, un ser que puede permanecer inmóvil durante horas, fingiendo ser un tronco para realizar un ataque mortal en un solo segundo. Sangre fría, piel impenetrable, pupilas verticales que ven la verdad a través de las mentiras. María no quería una cosita linda. Quería una segunda piel, una que advirtiera a cualquiera. No te acerques demasiado. Yo muerdo, y mis dientes son de diamantes. Jean-Pierre toma una herramienta. Hay que empezar. El primer problema, la articulación. El collar debe ser flexible. Debe ceñirse al cuello, seguir el movimiento de las clavículas, responder a cada respiración de la actriz. Pero, ¿cómo hacer que un reptil pesado y macizo no parezca una cadena de acero? Los joyeros de Cartier se enfrentaron a una pesadilla tecnológica. Para que las escamas se movieran, cada placa debía montarse sobre bisagras microscópicas. Miles de piezas, miles de conexiones. Un error en el cálculo y el cocodrilo se atascaría. Una imprecisión y arañaría la delicada piel de la leyenda. Y María Félix no perdona los arañazos. Los convertiría en cicatrices en la reputación de la casa. Durante todo el primer día, los maestros se limitaron a observar. Registraron cómo el cocodrilo doblaba la cola, cómo se contraían los músculos bajo sus escamas, cómo la luz se refractaba en las crestas óseas. «Es imposible», susurró un aprendiz, limpiándose la frente. «El oro es demasiado pesado. No tendrá ese juego». Jean-Pierre no respondió. Miraba el retrato de María. Esos labios congelados en una media sonrisa, mitad mueca de desdén. Sabía que María Félix no creía en la palabra imposible. Creía en la voluntad. Creía en que la materia puede ser sometida al espíritu si se le aplica suficiente pasión, o suficiente miedo. Pasó una semana en el infierno. El taller se convirtió en un campo de batalla. Por doquier había moldes de cera rechazados. Decenas de intentos por capturar la curva adecuada. Cientos de bocetos rotos en 1000 pedazos. Los joyeros dejaron de ir a sus casas, dormían en el suelo, bajo sus bancos de trabajo, despertando de pesadillas en las que cocodrilos de oro cerraban sus mandíbulas sobre sus cuellos. Y entonces, el día de la primera visita. Llamaron desde abajo. Ella está aquí. En el taller se hizo un silencio que se podía palpar. Los maestros se alinearon, limpiándose las manos sucias en sus delantales. Jean-Pierre colocó sobre la mesa el primer modelo. Estaba hecho de cera técnica gris, sin piedras, sin brillo, solo forma. La puerta se abrió de par en par. María entró sin llamar. Esta vez vestía un traje verde oscuro, en perfecta armonía con el color del agua del acuario. No miró a los hombres, fue directo a la mesa. Permaneció sobre el modelo de cera mucho tiempo. 1 minuto, 2, 5. Solo se escuchaba el chapoteo del agua en el acuario. El cocodrilo real parecía sentir la presencia de su doble. María extendió la mano. Sus dedos largos y perfectos tocaron la cera fría. Los deslizó por el lomo del modelo, donde debían ir las crestas. Jean-Pierre contuvo el aliento. Sentía el sudor bajando por su espalda. Esperaba el veredicto. La ira,
el sarcasmo, que arrojara el modelo por la ventana. María levantó la vista. No había aprobación en sus ojos, pero tampoco había furia. «Está demasiado saciado», dijo ella. Los joyeros se intercambiaron miradas. «Señora», comenzó Jean-Pierre con cautela, «intentamos respetar las proporciones». «No me estás escuchando», lo interrumpió. «Tu cera parece una mascota a la que han sobrealimentado con crema. Mi cocodrilo es hambre, es acecho. Su cuerpo debe estar tenso como una cuerda de violín. Quiero ver peligro en este oro, no riqueza. Mira sus patas. ¿Por qué están tan relajadas? Debe aferrarse a mi piel. Debe sostenerme como si yo fuera su única presa en todo este París vacío». Tomó un estilete y, con un movimiento brusco, rebanó parte de la cera del costado del modelo. «Hazlo más delgado. Hazlo más agresivo. Debe tener pómulos. Sí, los cocodrilos tienen pómulos si los miras con ojos de actriz y no de zoólogo». Se giró hacia el acuario y golpeó el cristal con la enorme esmeralda de su anillo. El cocodrilo se sobresaltó, abriendo las fauces. «¿Ves?», María sonrió. «No estás satisfecho con tu trabajo, Jean-Pierre. Él siente la falsedad, y yo también la siento». Se dirigió a la salida, pero al llegar a la puerta se detuvo. «Las piedras, las he traído». Sacó de su bolso una bolsa de cuero y volcó el contenido sobre el banco de trabajo. Chispas de luz estallaron por toda la habitación. No eran simples piedras, era luz concentrada. Diamantes amarillos, purísimos, como gotas de sol congeladas, y esmeraldas, profundas, oscuras, con olor a selva colombiana y a sangre. Cientos, miles de piedras. «Las usarán todas», dijo ella, «cada una. Un cocodrilo será amarillo, como el desierto, como el oro que esconden en las tumbas. El segundo será verde, como la vida misma, y deben entrelazarse». «Pero, señora», Jean-Pierre miró la montaña de gemas, «eso aumentará el peso del collar a casi medio kilo. Será físicamente pesado de llevar». María Félix lo miró como si fuera un niño quejándose del peso de su mochila. «La belleza no es pluma, Jean-Pierre. La belleza es una carga. Y yo estoy dispuesta a llevarla. La pregunta es otra. ¿Están ustedes dispuestos a crear algo que sea digno de este peso?». Se marchó, dejando en el aire la estela de su perfume y la sensación de una catástrofe inminente. Los joyeros miraron la montaña de diamantes y el modelo de cera mutilado. Comprendieron que no habría retirada. María Félix no solo había encargado un collar, había iniciado un experimento psicológico. Estaba exprimiéndolo todo de ellos, su talento, su tiempo, su miedo. Quería que esa joya fuera fruto del sufrimiento, que en cada eslabón quedara depositada su energía nerviosa. Esa noche, Jean-Pierre no se acostó. Tomó un nuevo trozo de cera. Miró al cocodrilo del acuario hasta que los ojos le empezaron a doler. Empezó a tallar con saña, a tallar con hambre, tal como ella quería. El trabajo entraba en una nueva fase, la fase de la obsesión. Esa donde la línea entre el metal y la carne empieza a borrarse, donde el maestro deja de ser maestro para convertirse en esclavo de su idea. Y en el fondo de su alma, Jean-Pierre lo comprendía. María Félix no solo quería un collar, quería ver cómo se quebraban, o cómo se superaban a sí mismos. La batalla por la piel de oro continuaba, y el precio de esa piel crecía cada hora. No en dinero, en vidas humanas consumiéndose frente al banco de joyería. El taller se convirtió en un purgatorio. Pasaron 3 meses, 112 días de absoluto aislamiento. La Rue de la Paix seguía con su vida habitual. París florecía, se enamoraba, bebía vino en las terrazas. Pero aquí, bajo el techo de Cartier, el tiempo se había detenido a la espera de una obra maestra, o de una catástrofe. El aire en la habitación se volvió denso por la suspensión metálica. Los joyeros trabajaban con respiradores, pero el polvo de oro siempre encontraba su camino. Se posaba en las pestañas, se incrustaba en los poros de la piel, convirtiendo a los hombres en una especie de estatuas vivientes. Sus ojos, enrojecidos por la tensión infinita, miraban sin descanso a través de las lentes de los microscopios. El problema de la articulación se convirtió en su maldición. Para que el oro se moviera como carne viva, Jean-Pierre desarrolló un sistema de bisagras internas que nadie antes que él había utilizado. No era una simple cadena, era un exoesqueleto. Cientos de eslabones microscópicos, cada uno de los cuales debía tener un margen de movimiento de 3 grados, ni más ni menos. Si los eslabones quedaban demasiado sueltos, el cocodrilo se desmoronaría, convirtiéndose en un montón informe de metal.
Si quedaban demasiado tensos, se transformaría en un collar rígido. La doña no quiere un collar, susurraba Jean-Pierre para sí mismo, cuando a las 3 de la mañana sus dedos se acalambraban. Ella quiere un depredador. Miraba el acuario. El caimán crecía. En esos meses había ganado tamaño. Sus mandíbulas eran más potentes, sus movimientos más bruscos. Ya no era una curiosidad exótica, se había vuelto peligroso. Y esa peligrosidad debía transmigrar al oro. Jean-Pierre empezó a notar algo extraño. Se sorprendía a sí mismo pensando como un reptil. Estudiaba cómo el cocodrilo distribuía su peso cuando se tensaba antes del ataque. Trasladaba esa dinámica al metal. No estaba creando simetría, estaba creando tensión. Luego llegó el momento de las piedras. 1023 diamantes amarillos, 1060 esmeraldas. No eran simples números, eran miles de horas de clasificación. Los maestros seleccionaban cada piedra a mano. El color debía transitar de lo claro a lo oscuro, imitando el gradiente natural de la piel del cocodrilo. El vientre, claro, casi transparente. El lomo, saturado, profundo, como el musgo en la sombra de la selva. El trabajo de engaste se convirtió en una tortura de precisión. Un mínimo movimiento de la mano, y un diamante valorado en el salario anual de un obrero desaparecía en la nada. Cada nido para la piedra se tallaba con precisión de micras. Pero María Félix exigía lo imposible: que las piedras estuvieran tan juntas que no se pudiera pasar ni un cabello humano entre ellas. Sin reflejos de metal, resonaba en su cabeza aquella voz de hielo. No quiero ver oro, quiero ver escamas de luz. María regresó al taller a mediados de julio. París desfallecía de calor, pero en su presencia la temperatura de la sala parecía caer a 0 grados. Esta vez vestía de blanco. Un vestido blanco deslumbrante que resaltaba su piel morena y su mirada oscura, casi negra. No saludó. Se acercó al banco de trabajo y observó el resultado intermedio. 2 armazones, aún sin piedras, pero ya de oro. Uno de oro amarillo puro. El segundo de oro blanco, preparado para las esmeraldas. Tomó al cocodrilo amarillo en sus manos. Jean-Pierre se quedó inmóvil. Veía cómo sus dedos se deslizaban por el complejo sistema de articulaciones. Esperaba que ella se quejara del peso. Casi 600 gramos de metal puro. Era físicamente pesado. María acercó el cocodrilo a su rostro. Lo miró a los ojos. En el lugar de los ojos solo había cuencas vacías por ahora, pero ella veía algo más. «Está frío», dijo ella. «Señora, es metal», comenzó uno de los aprendices, pero Jean-Pierre lo cortó en seco. «Se calentará con su piel», dijo Jean-Pierre, mirándola directamente a los ojos. María sonrió lentamente. Era la sonrisa de quien ha encontrado a un adversario digno. «No, Jean-Pierre, él absorberá mi calor. Se alimentará de mi fuerza. Es un trato justo». Se colocó el armazón de oro en el cuello. El cocodrilo la rodeó, siguiendo perfectamente la curva de sus clavículas. Los joyeros contuvieron el aliento. Era una maravilla de la ingeniería. El oro no solo descansaba sobre ella, la abrazaba. Se aferraba a la piel con sus pequeñas patas cuidadosamente redondeadas. «Lo has hecho, malvado», susurró ella, mirándose al espejo. «Bien, muy bien». Pero entonces su tono cambió. Se quitó bruscamente la joya del cuello y la arrojó sobre la mesa. El sonido del oro golpeando la madera dolió en el corazón de los maestros. «Los ojos», dijo ella. «He visto sus bocetos. ¿Quieren poner rubíes?» «Es la combinación clásica, señora», empezó Jean-Pierre. «Lo clásico es para los que no tienen imaginación», sentenció María. «Mi cocodrilo no debe parecer un juguete de Navidad. Nada de ojos rojos. La sangre es demasiado obvia, demasiado vulgar». Se acercó al acuario y señaló al caimán vivo. «Mira sus ojos, son amarillos, como el oro viejo, como la orina del diablo. Quiero que los ojos sean de rubíes, pero en cabujón, lisos, sin facetas, y que dentro de ellos haya un fuego que no se apague ni en la oscuridad». Se hizo el silencio, y en ese vacío Jean-Pierre lo comprendió. Ella no era solo una cliente, era una coautora. Sentía el metal mejor que quienes lo trabajaban. Le insuflaba vida con su desprecio y su grandeza. «Y una cosa más», añadió ella mientras se marchaba. «Deben desacoplarse». Los joyeros se miraron entre sí. «¿Desacoplarse?», preguntó Jean-Pierre. «Sí, deben ser 2 broches independientes, pero cuando yo quiera, deben fundirse en uno solo. Un cocodrilo debe morder al otro por la cola. Un ciclo eterno. La vida devorándose a sí misma».
Pero señora, eso requiere rediseñar todo el sistema de cierres. Son meses de trabajo adicionales. María Félix se detuvo en la puerta. Se giró. Su mirada era pesada como el plomo. Jean-Pierre, no estás creando una joya. Estás creando mi sombra. Y una sombra no puede ser simple. Si no eres capaz, buscaré a quien lo sea. Pero nunca más podrás llamarte joyero. Simplemente serás un hombre que tuvo miedo de un cocodrilo de oro. La puerta se cerró de golpe. Jean-Pierre se desplomó en un taburete. Temblaba. Miró sus manos. Las manos de un gran maestro que ahora le parecían garras torpes. Comprendió el juego que ella estaba jugando. No solo quería el collar, quería someter la voluntad de ellos. Quería que cada uno depositara en ese metal una parte de su alma, de su miedo y de su insomnio. ¿La han oído?, gritó a sus maestros, con la voz cargada de furia. ¿La han oído? Desarmamos los armazones, empezamos de nuevo. Esa noche, la luz en el taller de Cartier no se apagó. Los sopletes volvieron a rugir, los martillos volvieron a golpear. El cocodrilo vivo en el acuario se quedó inmóvil, observándolos con su ojo amarillo y fijo. Parecía burlarse de ellos. Sabía que su copia pronto sería perfecta, pero también sabía que la perfección exige sacrificios. Y Jean-Pierre estaba dispuesto a ofrecer ese sacrificio. Había dejado de ser un artesano para convertirse en un alquimista que intentaba transformar el miedo en inmortalidad. El trabajo en los cocodrilos entraba en su fase más oscura y compleja. Es a donde terminan los cálculos y comienza la obsesión. Agosto se transformó en septiembre, septiembre en octubre. En París, el aire empezó a enfriarse, pero en el taller de Cartier se vivía un verano asfixiante y pegajoso. El calor no solo provenía de los sopletes, lo generaba la obsesión. Los joyeros ya no parecían seres humanos. Eran sombras con ojeras profundas, con los dedos cortados por el finísimo hilo de platino. Trabajaban en silencio. Las conversaciones habían cesado. Solo se escuchaba el susurro seco de las limas y el golpeteo monótono de los martillos. En el centro seguía él, el caimán vivo. Durante estos meses había crecido. El acuario se le había quedado pequeño. Ya no nadaba. Yacía en el fondo, macizo, huraño, observando a los hombres a través del cristal. Se había convertido en la encarnación de una malicia paciente, y esa malicia fluía lentamente hacia el oro que reposaba en los bancos de trabajo. Jean-Pierre fue quien más cambió. Dejó de afeitarse. Su mirada se volvió afilada y fija, como la de su pupilo reptil. Pasaba horas simplemente observando cómo la luz se refractaba en las escamas del cocodrilo real, para luego intentar reproducir ese efecto colocando los diamantes bajo ángulos microscópicos. Era la matemática del caos. Las piedras no debían quedar perfectamente alineadas. La perfección lineal es signo de la máquina. La linealidad es la muerte. Jean-Pierre obligaba a los maestros a imitar la imperfección de la naturaleza. «Esa esmeralda está demasiado bien puesta», le gritaba a un aprendiz a las 3 de la mañana. «La vida no es una regla. Desplázala medio milímetro. Que luche contra la luz, que no se someta a ella». María Félix empezó a presentarse sin previo aviso. Podía aparecer a las 8 de la mañana o a las 2 de la madrugada. Sabía que poseía las llaves de las almas de esos hombres. Entraba en el taller y el trabajo se congelaba. No miraba los bocetos, miraba a los hombres. Ponía a prueba su resistencia. Una vez se acercó a Jean-Pierre mientras éste colocaba los ojos del cocodrilo amarillo. Esos rubíes en cabujón. María tomó la lupa de la mesa. No miró la piedra. Miró las manos del maestro. Temblaban, de forma casi imperceptible, rítmicamente. «Tus manos tienen miedo, Jean-Pierre», dijo ella en voz baja. «No tienen miedo, señora. Están cansadas. El cansancio es una excusa para los débiles». María dejó la lupa. «El metal siente tu miedo. El oro es una sustancia viva. Si lo tocas con duda, se volverá opaco. Debes odiar este objeto tanto como yo lo deseo. Solo del odio y del deseo nace la eternidad». Se acercó al acuario. El caimán, de repente, dio un coletazo contra el cristal. Un sonido sordo retumbó en la sala. «Mira», María señaló al reptil. «Ha crecido. Está listo para matar. ¿Y tus juguetes de oro? ¿Están listos?» Jean-Pierre levantó la cabeza. En sus ojos se encendió un fuego peligroso. «Estarán listos, señora. Pero el precio...» «El precio no me interesa», lo interrumpió. «Me interesa el resultado».
Tomó uno de los elementos terminados, una pata del cocodrilo incrustada con diamantes amarillos. La puso a contraluz. Cientos de piedras estallaron al mismo tiempo, cegando a los presentes. Parecía lava derretida congelada en la forma de la extremidad de un monstruo. María lamió el oro. Los maestros se quedaron de piedra. Fue el gesto de una salvaje, el gesto de una diosa, el gesto de una loca. «Está salado», dijo ella, limpiándose los labios con un pañuelo. «Salado por tu sudor, Jean-Pierre. Es buena señal. Significa que has puesto tu vida en él. Continúa». Se marchó, dejando tras de sí el aroma de su perfume, que ahora se mezclaba con el olor de la resina y del cieno animal. La presión aumentó. Uno de los joyeros no aguantó más. A mediados de octubre, simplemente no se presentó a trabajar. Lo encontraron en un bar de mala muerte, balbuceando algo sobre ojos verdes que lo vigilaban desde la oscuridad. Había perdido el juicio intentando engastar la esmeralda número 1000. Jean-Pierre ni siquiera preguntó por él, simplemente ocupó su lugar. Ahora trabajaba por 2, por 3. Se había convertido en parte de esa joya. Dejó de distinguir el día de la noche. Le parecía que las escamas de oro empezaban a crecer en sus propias manos. Los cocodrilos en los bancos empezaron a cobrar carne. El cocodrilo amarillo era la encarnación de la rabia del sol. Los diamantes amarillos, más de 1000 piezas, creaban el efecto de un calor vibrante. Parecía que, al tocarlo, uno podría quemarse. El cocodrilo verde era la encarnación del silencio de la selva. Las esmeraldas, más de 1060 piedras, centelleaban con una luz profunda y venenosa. Parecía húmedo, como si acabara de salir del agua. Pero lo más complejo seguía siendo el cierre. María exigía que se desacoplaran. Eso significaba que en las mandíbulas de un cocodrilo y en la cola del otro había que montar un mecanismo complejísimo que fuera absolutamente invisible desde fuera. «Si veo un solo tornillo, un solo cierre, lo tiro al Sena», advirtió ella. Jean-Pierre pasó 3 semanas diseñando un sistema de ranuras ocultas. Era un trabajo de relojería dentro de la joyería. Los cocodrilos debían morderse el uno al otro, fijándose con un clic característico que María llamaba el sonido del destino. A finales de octubre hubo que retirar el acuario. El caimán se había vuelto demasiado grande y agresivo. Se lanzaba contra el cristal cada vez que los maestros se acercaban. Su presencia se volvió insoportable. Parecía absorber el aire de la sala, dejando a los hombres solo el dióxido de carbono de su ira. Cuando se lo llevaron al zoológico, Jean-Pierre miró el vehículo durante mucho tiempo. Sentía que perdía a su mentor, pero el original ya no era necesario. En el taller quedaban 2 sombras, 2 reptiles de oro que ahora poseían voluntad propia. Yacían sobre mantas de terciopelo y parecía que respiraban. La luz de las lámparas jugaba en sus lomos, creando la ilusión de movimiento. Jean-Pierre tomó al cocodrilo amarillo. Pesaba casi 300 gramos de oro y piedras. Estaba frío, pero en ese frío se sentía una energía latente. «Pronto», susurró, «pronto verás a tu reina». Comprendía que habían creado algo que iba más allá de la joyería. Era un objeto mágico, un artefacto capaz de cambiar el destino de quien lo portara. Y sabía que María Félix era la única mujer en el planeta capaz de lidiar con esa energía. Cualquier otra sería aplastada por ese peso. Cualquier otra se vería patética bajo la fuerza de esas mandíbulas. La etapa final comenzó. El pulido, la revisión de cada bisagra, la limpieza de cada piedra. Los maestros trabajaban con guantes blancos, temiendo dejar incluso un rastro de aliento sobre esa escama sagrada. París se cubrió con la niebla de noviembre. La Rue de la Paix se sumergió en un crepúsculo gris. Jean-Pierre estaba junto a la ventana. Miraba hacia abajo, a las luces de los coches, y sentía un vacío. El trabajo que lo había devorado durante meses estaba llegando a su fin. No sabía cómo seguiría viviendo. Se había convertido en esclavo de esos cocodrilos. En 3 días, María Félix vendría para la prueba final. Era el juicio, el proceso definitivo. O se convertirían en los dioses del mundo de la joyería, o desaparecerían bajo la sombra de su furia. En el taller de Cartier reinaba el silencio. Pero no era el silencio de la paz. Era el silencio previo al salto del depredador. Los cocodrilos de oro esperaban. Sus ojos de rubí brillaban en la penumbra como brasas de una hoguera aún viva. Estaban listos para cobrar vida en el cuello de la mujer que los engendró. Noviembre, París. La mañana de la prueba final era fría, gris y punzante como una deuda sin saldar. En la Rue de la Paix, la niebla se alzaba como un muro, ocultando los perfiles de los edificios y convirtiendo a los transeúntes en sombras incorpóreas.
Pero en el taller de Cartier, el aire estaba incandescente. Jean-Pierre no había dormido en 2 días. Su rostro se había convertido en un pergamino estirado sobre los pómulos. Sus ojos estaban hundidos, transformados en 2 agujeros oscuros. Estaba de pie frente al banco central, sobre el cual descansaban 2 cajas de cuero rojo. En esas cajas latía el corazón de su vida, su orgullo, su maldición. El taller estaba limpio, estéril, casi aterrador. Todas las herramientas guardadas, todos los bancos despejados. Solo quedaban 2, el maestro y su creación. Y un silencio que presionaba los tímpanos más fuerte que el rugido de una fábrica. A las 10:01, la puerta de abajo se cerró de golpe. Ese sonido atravesó el edificio de arriba abajo, desde el sótano hasta el ático. Ella había llegado, sin retrasos, sin advertencias. María Félix subía las escaleras lentamente. Cada uno de sus pasos retumbaba en el pecho de Jean-Pierre como un golpe sordo. Sentía su proximidad en la piel. El aire en la habitación empezó a vibrar, llenándose de esa electricidad que siempre acompañaba a la doña. La puerta se abrió de par en par. María entró en el taller. Llevaba un vestido de seda negra pesada que absorbía la luz. Sin joyas, sin maquillaje, salvo sus características cejas negras y sus labios rojos. Parecía un lienzo limpio, listo para recibir el oro. No miró a Jean-Pierre, no miró el entorno. Su mirada estaba clavada en las 2 cajas rojas. «Ábrelas», dijo ella. Su voz fue baja, pero en aquel silencio sonó como un trueno. Jean-Pierre extendió la mano. Sus dedos, acostumbrados al trabajo más fino bajo el microscopio, ahora le parecían ajenos, muñones torpes. Accionó los cierres. Las tapas se abrieron simultáneamente. Y en ese segundo, el taller dejó de ser un taller. Se convirtió en el tesoro de un rey mítico. No solo brillaban, ardían. El primer cocodrilo, el amarillo, 1023 diamantes color sol canario. Reposaba sobre el terciopelo negro y parecía que, bajo sus escamas de oro, pulsaba magma derretido. Era la encarnación del calor, del desierto y de la furia. Cada eslabón, cada cresta de su lomo había sido tallada con tal saña que el metal parecía blando como la cera. El segundo cocodrilo, el verde, 1060 esmeraldas, un color profundo, húmedo, depredador. Parecía que acababa de ser extraído de las profundidades oscuras del Amazonas. Las piedras habían sido seleccionadas con tal maestría que creaban la ilusión de una piel resbaladiza y tornasolada. Era la encarnación del silencio antes del ataque, y sus ojos, 4 cabujones de rubí, no reflejaban la luz, la absorbían. En la penumbra del taller parecía que los 2 depredadores miraban directamente al alma de María Félix. María dio un paso al frente. Se inclinó sobre las cajas. Su aliento rozó las piedras y, por un instante, se cubrieron de un leve vaho que desapareció de inmediato, dejando tras de sí un brillo aún más cegador. Permaneció en silencio 5 minutos. 5 minutos en los que Jean-Pierre envejeció 5 años. «Pónmelos», ordenó ella. Jean-Pierre tomó al cocodrilo amarillo. Pesaba. Era un peso casi aterrador. El maestro se acercó a la actriz por la espalda. Sentía el calor que emanaba de su cuerpo. Sentía el aroma de su cabello, una mezcla de tabaco caro y jazmín. Colocó la reptil de oro en su cuello. El metal estaba frío. María se estremeció apenas perceptiblemente cuando el oro tocó sus clavículas. Jean-Pierre guió al cocodrilo por su piel y el metal cobró vida, sometiéndose a las curvas de su cuerpo. Las bisagras funcionaban a la perfección, sin huecos, sin sonidos innecesarios. El oro fluía sobre su carne como el agua. Luego tomó al cocodrilo verde, lo colocó encima del amarillo, y entonces llegó el momento de la verdad, el cierre final, aquel mordisco del destino. Jean-Pierre encajó la mandíbula de un depredador bajo la cola del otro. Sus dedos temblaban. Presionó. ¡Clac! Un sonido seco, metálico, corto y definitivo. Los 2 cocodrilos se fundieron en un círculo eterno. Uno amarillo, el otro verde. Luz y sombra. Calor y frío. Se entrelazaron en su cuello, clavando sus patas en las clavículas, mirando en direcciones opuestas con sus ardientes ojos de rubí. María Félix se irguió. Se acercó al gran espejo de cuerpo entero. Jean-Pierre estaba detrás de ella, temiendo respirar. Miraba el reflejo. No era simplemente una mujer con un collar caro. Ante el espejo había una sacerdotisa, una diosa, un ser que acababa de encontrar sus verdaderas escamas. Casi medio kilo de oro y diamantes presionaban su cuello. Ese peso debería haberla encorvado, debería haber lucido tosco y ridículo.
pero ocurrió lo contrario. El peso del collar hizo que María ensanchara sus hombros aún más. Su barbilla se elevó. En su postura apareció esa misma gracia felina y depredadora que ellos habían intentado imitar en el metal. El oro empezó a calentarse con su piel. Ahora ya no era un objeto extraño. Se había convertido en parte de ella. María deslizó lentamente sus dedos por las esmeraldas del cocodrilo verde. «Están vivos», susurró ella. No fue una pregunta, fue un veredicto. Giró la cabeza a la izquierda, luego a la derecha. Los cocodrilos se movían con ella. No bailaban, no se ladeaban, eran su extensión. El genio ingenieril de Jean-Pierre y la locura de María Félix se habían unido en un punto de perfección. «Jean-Pierre», dijo ella, mirándolo a través del espejo. «Míralos. ¿Qué ves?» «Veo el mejor trabajo de la casa Cartier en 100 años, señora». «No», María se giró. «Ves la victoria. ¿Ves cómo le robamos a Dios una partícula de su creación y la convertimos en eternidad?» Se acercó a él. Los ojos de los cocodrilos en su cuello quedaron a la altura de los ojos del maestro. «Temías que fueran demasiado pesados, pero olvidaste una cosa. La grandeza no es ligera. Quien quiera llevar una corona debe tener un cuello fuerte». Se quitó los guantes y se los arrojó sobre el banco de trabajo. «Me los llevo, ahora mismo». «Pero señora, las facturas, el seguro, los estuches», balbuceó Jean-Pierre. «Mis abogados se encargarán de los papeles, y no necesito estuches. Estos cocodrilos no volverán a estar encerrados en cajas. Han encontrado su hogar». Se dirigió a la salida. Con cada paso, el collar en su cuello estallaba en 1000 fuegos. Los diamantes amarillos lanzaban destellos solares por las paredes del taller, y las esmeraldas dejaban sombras verdes. Se marchaba, llevándose consigo meses de dolor, de insomnio y de talento. Se llevaba una parte del alma de Jean-Pierre, encerrada en las bisagras de oro. El maestro se quedó solo en la habitación vacía. Ante él, sobre el banco, solo quedaron los 2 lechos rojos vacíos de las cajas, y el aroma de su perfume. Se acercó a la ventana. Abajo, en la entrada, el Rolls Royce arrancó. En la niebla brilló un destello cegador. Era la luz de una farola que, por un instante, se reflejó en las escamas de los cocodrilos en el cuello de María. Jean-Pierre se desplomó en una silla. Se sentía absolutamente vacío. Sabía que nunca volvería a crear nada igual. Había alcanzado la cima, y ahora estaba al borde del abismo. Esa noche en París solo se habló de una cosa. María Félix apareció en el restaurante Maxim's. Llevaba el mismo vestido negro, y en su cuello brillaba algo que hizo que la orquesta perdiera el ritmo por un segundo. La gente dejó de comer. Los camareros se quedaron inmóviles con sus bandejas. Mujeres con diamantes valorados en millones de francos se sintieron pobres. Porque en el cuello de María Félix no había una joya. Estaba la vida misma, salvaje, indomable e infinitamente costosa. Los cocodrilos de oro comenzaron su viaje hacia la eternidad. Se convirtieron en leyenda antes de que se secara la tinta de sus pólizas de seguro. El taller de la Rue de la Paix quedó vacío. El olor a azufre y resina se disipó. El polvo de oro se asentó en el suelo y fue barrido por las escobas indiferentes de los limpiadores. Las herramientas de Jean-Pierre yacían en estricto orden, frías y muertas. Sin el brillo de las esmeraldas, parecían simples trozos de acero. Pero en el aire aún flotaba otro olor. Un olor a cieno e agua estancada. El acuario estaba vacío. Aquel que dio vida a la leyenda ya no era necesario. El caimán vivo, cuya cada curva había sido inmortalizada en oro, se había vuelto demasiado grande, demasiado peligroso, demasiado real. Su salvajismo ya no inspiraba, estorbaba. Lo llevaron al Jardín de Plantes, al viejo zoológico de París, el lugar donde la naturaleza se rinde a la merced de los barrotes y de los horarios de alimentación. María Félix lo sabía. 3 días después de su triunfo en Maxim's, cuando todo París aún rugía de entusiasmo y envidia, ordenó a su chofer ir al zoológico. Era el atardecer. Los visitantes ya se marchaban. Las sombras de los árboles desnudos se alargaban, pareciéndose a esqueletos de monstruos prehistóricos. María caminaba por la alameda. Llevaba un abrigo negro sencillo, pero en su cuello, bajo el cuello del abrigo, se ocultaba él, la bestia de oro. Media libra de diamantes e esmeraldas que ya habían absorbido el calor de su cuerpo. Entró en el pabellón de reptiles. Hacía calor e humedad. El aire era pesado, como en un sueño febril. Lo encontró en un rincón lejano. Detrás de un cristal grueso,
en un estanque de cemento lleno de agua gris. El caimán yacía inmóvil. Había crecido aún más. Sus escamas, que antes brillaban bajo las lámparas de los joyeros, aquí parecían opacas y sucias. En sus ojos ya no había aquel fuego feroz, solo la indiferencia eterna e antigua de un prisionero. María se acercó al cristal. Desabrochó lentamente el cuello de su abrigo. Los cocodrilos de oro estallaron en luz en la penumbra del pabellón. Cientos de diamantes amarillos se reflejaron en el cristal del recinto, superponiéndose al hocico del caimán vivo. Dos criaturas se miraron, una de carne, sangre y melancolía, atrapada en una caja de cemento, la otra de oro, piedras y soberbia, atrapada en el cuello de una reina. María sintió que se le cerraba la garganta. En ese segundo comprendió algo terrible. Comprendió que había cometido una traición. Había tomado su salvajismo, su fuerza, su libertad, y los había encerrado en una jaula preciosa. Había convertido la vida en un accesorio. El cocodrilo vivo parpadeó lentamente. No la reconoció. Para él, ella era solo una sombra más al otro lado del cristal. Una de las miles de sombras que vienen a observar su humillación. María presionó la palma de su mano contra el cristal. Estaba frío. «Perdóname, hermano», susurró. Su voz, usualmente tan autoritaria, ahora temblaba. Sintió el peso del collar. Por primera vez, esos 500 gramos de oro no le parecieron una armadura, sino grilletes. Comprendió que ella y ese cocodrilo eran lo mismo. Ella también era una leyenda atrapada en el panteón de oro de su propia fama. Ella también debía ser siempre impecable, fría y peligrosa, para que el mundo no notara su vulnerabilidad. Era la doña. Pero bajo esa máscara vivía una mujer que también anhelaba simplemente calor y silencio, y no la luz eterna de los reflectores. El cocodrilo en el recinto movió la cola, y se hundió lentamente en el agua. Solo quedaron burbujas de aire en la superficie. María permaneció ante el cristal mucho tiempo. Cuando salió del pabellón, la noche había caído sobre París. El viento frío golpeó su rostro, pero no se abrochó el abrigo. Quería que el oro en su cuello se helara. Quería que sintiera el mismo vacío que sentía ella. Subió al auto. El chofer miró por el espejo retrovisor y desvió la vista rápidamente. La gran María Félix estaba llorando. No se limpió las lágrimas. Rodaban por sus mejillas, caían sobre las esmeraldas del cocodrilo verde, se deslizaban sobre los diamantes amarillos del otro. Las piedras brillaban aún más, lavadas por su pena. Fue un momento que nadie vio. Ni un solo paparazzi, ni un solo biógrafo. Esa noche, en el Rolls Royce negro, la leyenda se convirtió en ser humano. Comprendió el precio de su inmortalidad. Para ser eterna en oro, había tenido que matar algo vivo dentro de sí misma. Para que el collar de Cartier fuera una obra maestra, un pequeño ser vivo debía quedarse para siempre tras las rejas. Era un trato con el demonio de la belleza. Y María Félix acababa de darse cuenta de que lo había firmado con su propia sangre. «A casa», dijo al chofer. Su voz volvía a ser de acero. Se limpió el rostro con un pañuelo. Se retocó el sombrero. Levantó la barbilla. Cuando el auto se detuvo ante su mansión, de él bajó la misma la doña de siempre. Dura, deslumbrante, inalcanzable. Pero quienes estuvieron esa noche demasiado cerca podrían haber notado algo. Sus cocodrilos ya no se mordían el uno al otro por la cola. La mordían a ella, directamente en el corazón. El trabajo en el collar había terminado. Pero la historia de estos cocodrilos apenas comenzaba. Estaban destinados a sobrevivir a su creadora. Estaban destinados a convertirse en piezas de museo, en testigos de la caída de imperios y en símbolos de una época que se fue para siempre. Pero esa noche en París eran solo oro frío sobre el cuello de una mujer solitaria. Una mujer que comprendió que la joya más cara del mundo huele a cieno de zoológico y a lágrimas. 8 de abril de 2002, Ciudad de México. Una fecha que parece un guión demasiado perfecto para ser verdad. En el día de su 88º cumpleaños, María Félix se marchó. Cerró los ojos por última vez, haciendo lo que menos se esperaba de ella. Aceptó su cita con la muerte. La leyenda se enfrió, pero el oro permaneció caliente. Tras su partida, el mundo se detuvo. La prensa se ahogaba en necrológicas, llorando a la última diosa de la época de oro. Pero en los despachos silenciosos de la Rue de la Paix, en París, reinaba otra atmósfera. Allí no había lágrimas, había concentración.
La casa Cartier inició la cacería. Sabían que piezas como los cocodrilos no pertenecen a los herederos, no pertenecen a las cajas fuertes ni a las colecciones privadas. Pertenecen a la eternidad, y esa eternidad debía volver a casa. Al legado de María Félix entraron personas para quienes el oro no era más que cifras en cuentas bancarias. Para ellos, los dos depredadores entrelazados no eran la segunda piel de la doña, sino un activo, pesado, caro, peligroso. Comenzaron las negociaciones, secretas, como una conspiración de espías. Las sumas que se mencionaban tras puertas cerradas habrían hecho perder el juicio a cualquier persona común. Se hablaba de millones de dólares, de un precio con el que se podría comprar una isla pequeña o varias generaciones de vida opulenta. Cartier no regateó. Sabían que no estaban comprando oro ni piedras. Estaban recomprando una parte de su propia historia, su triunfo más audaz. Cuando el collar finalmente regresó a París, a esa misma casa número 13, fue recibido como un rey caído que vuelve de la guerra. Joyeros de la nueva generación, aquellos que solo habían oído leyendas sobre Jean-Pierre y su modelo vivo, abrieron la conocida caja roja conteniendo el aliento. Esperaban ver una joya, pero vieron un fantasma. En el oro aún había huellas casi imperceptibles. Desgastes allí donde los cocodrilos tocaban las clavículas de María. Partículas microscópicas de su polvo de maquillaje incrustadas en los engastes de las piedras. Olía. No a cieno de zoológico, no. Olía al tiempo. El collar fue sometido a una desinfección. Lo limpiaron con ultrasonido. Lo pulieron hasta un brillo que dolía mirar. Lo despojaron del aroma de su piel, de su tabaco, de su vida. Lo hicieron perfecto. Y con ello, lo mataron definitivamente. Ahora, los cocodrilos viven en la Cartier Collection. Es el escuadrón de élite de las obras maestras de la joyería que nunca volverán a ser vendidas. Son los embajadores de la marca. Viajan por el mundo. Exposiciones en Londres, Tokio, Nueva York, México. Millones de personas pasan frente a ellos. La gente apoya la frente contra el frío cristal blindado. Ven miles de quilates de esmeraldas. Ven el fuego deslumbrante de los diamantes amarillos. Ven los ojos de rubí que siguen brillando en la oscuridad de las salas de los museos. Pero ninguna de esas personas siente lo que sentía María. Bajo el cristal, bajo la luz estéril de las lámparas LED, los cocodrilos parecen inmóviles. Ya no se calientan con el calor humano. No escuchan el latido del corazón de una mujer excepcional. No sienten el miedo ni el triunfo. Se han convertido en piezas de exhibición, en cadáveres hermosos de una época gloriosa. Jean-Pierre, quien los creó, se retiró hace mucho tiempo. El pequeño caimán del zoológico de París hace mucho que se volvió polvo. María Félix yace en su tumba monumental. Y los cocodrilos siguen aquí. Es la amarga ironía del arte joyero. El objeto sobrevive a su creador. El objeto sobrevive a su dueño. El oro siempre vence a la carne. Mira con indiferencia el cambio de las generaciones con sus ojos de rubí, sabiendo que brillará incluso cuando de nosotros no queden ni los nombres. Cartier los guarda como una reliquia. Pero a veces, cuando las luces de la bóveda se apagan y los guardias terminan su ronda, parece que en el silencio se escucha un clic metálico y seco. Clac. Ese mismo sonido del destino. Como si los depredadores intentaran desencajar sus mandíbulas para partir en busca de su única reina. Para volver a sentir el aroma de su perfume y el peso de su carácter. Pero el cristal es sólido. Y el tiempo lo es aún más. La historia de los cocodrilos de María Félix ha llegado a su final. Lograron lo que la doña quería. Se volvieron eternos. Pero el precio de esa eternidad es la soledad absoluta bajo las luces de un museo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué una mujer, dueña de todos los tesoros del mundo, decidió cargar con el peso de dos reptiles? ¿Para qué necesitó esos 500 gramos de oro hincándose en su piel? La respuesta no está en el lujo, ni siquiera en el arte. La respuesta está en la protección. María Félix pasó toda su vida construyendo muros. Creó la imagen de la doña como una fortaleza inexpugnable. Ella sabía que el mundo de los hombres es una selva. Y en la selva no sobrevive el más hermoso. En la selva sobrevive aquel que tiene la piel más gruesa y los dientes más afilados. Los cocodrilos de Cartier fueron su manifiesto definitivo, su armadura, su advertencia. Cuando ella entraba en una habitación, la gente no veía piedras preciosas. Veían a un depredador que ya había elegido a su presa. Esa joya le otorgaba el derecho a ser implacable.
Le permitía decirle no a los presidentes, humillar a tiranos como Raúl Velasco y mirar a la muerte a los ojos sin parpadear. Pero había un secreto. Unos años antes de morir, María recibió una carta anónima. No pedía dinero ni autógrafos. Solo había una frase escrita con mano temblorosa. Gracias por enseñarnos a morder. Ahora ya no nos duele tanto ser mujeres. María miró esas líneas durante mucho tiempo. Comprendió que sus cocodrilos habían logrado lo que sus películas no pudieron. Les dieron fuerza a quienes no la tenían. Se convirtieron en el símbolo de una dignidad que no se puede comprar, pero por la cual hay que estar dispuesto a pagar, con dolor, con soledad y con un gran peso sobre los hombros. Hoy, cuando mires esas esmeraldas tras el cristal del museo, recuerda, no es solo una pieza de joyería. Es el grito petrificado de una mujer que se negó a ser víctima. Es un monumento a la voluntad que resultó ser más fuerte que el oro. Y es un recordatorio para cada uno de nosotros. La verdadera valentía no es la ausencia de miedo. Es cuando te pones tus cocodrilos al cuello, levantas la barbilla y sales a la luz, sabiendo que te morderán toda la noche. Pero no dejarás que se note, porque eres una leyenda. Y las leyendas no se quejan del peso de su corona. María Félix se fue, dejándonos este oro. Un oro que aún conserva el calor de su piel y el frío de su soledad. Venció al tiempo, venció al olvido. Pero el precio fue demasiado alto. Y ahora, la última pregunta para ti, espectador. Una que golpea directo al corazón. Si te ofrecieran la eternidad a cambio de no poder volver a ser nunca más un simple ser humano, si te dieran estos diamantes sabiendo que serían tu única compañía hasta el fin de tus días, ¿aceptarías ponerte estos cocodrilos? ¿O preferirías seguir vivo, pero ser olvidado? Silencio. Un silencio absoluto. El mismo que hubo en el taller de Cartier el día en que María llevó por primera vez su acuario. La historia ha terminado. Pero el susurro del oro resonará por siempre. ¿Lo oyes? Es el latido del corazón de la doña, justo bajo las escamas de esmeralda. Ella sigue aquí. Ella sigue observándonos. Y ella no perdona la debilidad. Este es el final. El último acto de un drama que duró décadas. La puerta del Rolls Royce se cerró. El mundo, con sus cámaras, sus flashes, su adoración y su odio, se quedó afuera. Allí, tras el cristal brindado, María Félix era una diosa. Aquí, en el silencio del interior de cuero, era simplemente una mujer. Y esa mujer temblaba. No era ese escalofrío que se quita con un trago de coñac. Era el temblor de alguien que acaba de arrancar su vida de las fauces de una bestia. Se quitó el collar del cuello. Los 500 gramos de oro y piedras cayeron sobre el asiento con un sonido sordo y pesado. El sonido de unos grilletes que, por fin, se retiran. En su piel delicada quedaron huellas, surcos rojos e inflamados. Los cocodrilos la habían mordido toda la tarde. Se habían hincado en su carne, recordándole que la grandeza es un dolor físico. María se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros empezaron a sacudirse. Un sollozo seco y desgarrador rompió el silencio del auto. Estaba llorando. La doña, la que hizo callar a toda Hispanoamérica, sollozaba apoyada en el hombro de su asistente. En ese momento no era una leyenda. Estaba mortalmente aterrorizada. Sabía que lo había apostado todo. Sabía que mañana su mundo podría estar reducido a cenizas. Pero en eso residía su secreto. Solemos pensar que los héroes no conocen el miedo. Pero María Félix demostró lo contrario. El verdadero coraje no es tener un corazón de acero. El verdadero coraje es cuando tus manos tiemblan tanto que no puedes sostener un vaso, pero aún así, te pones los depredadores de oro al cuello y sales a la luz. Eligió a los cocodrilos porque eran su espejo. Animales que sobrevivieron allí donde los gigantes se extinguieron. Criaturas que saben esperar años, agazapadas en el agua turbia, para asestar un único golpe. Ella le enseñó al mundo una lección vital. La dignidad no se recibe al nacer. Hay que forjarla. Hay que fundirla en oro y protegerla con diamantes. Hoy, esos cocodrilos yacen en la caja fuerte de Cartier. Están fríos, están mudos. Son solo piezas con números de inventario. Pero cada vez que la luz cae sobre sus escamas de esmeralda, la sala parece hacerse más pequeña. Porque en ese metal está encerrada su furia.
En esas piedras se congeló su orgullo. María Félix se fue el día de su cumpleaños. El círculo se cerró, exactamente como su collar, donde un cocodrilo muerde eternamente la cola del otro. La vida devorando a la muerte dando vida a la leyenda. No dejó sucesoras. Es imposible repetir a alguien como ella. Fue la última de una estirpe que ponía su honor por encima del rating y su dignidad por encima del dinero. Fue la mujer que se negó a ser víctima. Y esa es su lección principal. Cuando sientan miedo, cuando el mundo quiera pisarles la garganta, cuando les propongan cambiar su verdad por una paz barata, recuerden este sonido. Clac. El clic seco del cierre de oro en el cuello de una mujer que no tuvo miedo de estar sola contra todos. Mírense al espejo. ¿Ven allí a un depredador? ¿O ven a una presa? María Félix hizo su elección, se vistió de oro y se hizo eterna. ¿Y qué se pondrán ustedes cuando llegue la hora de su batalla principal? Silencio en la sala. 40 millones de personas miran la pantalla, pero ahora esa pantalla es su propia vida. La historia ha terminado, pero la doña sigue observándonos, con su pupila vertical y fija, y está esperando su respuesta. Adiós, María. Gracias por enseñarnos a no pedir perdón por existir.